semana me encuentro aquí por el amigo, colega y tocayo César Miguel Rondón, haciéndole el quite mientras el maestro atiende asuntos familiares. Terminamos esta semana este viernes 13 de septiembre, acompañado de un fabuloso equipo que cada día demuestra que es una de las principales fuerzas de este espacio. Quiero recordar lo que he dicho desde el primer día en la conducción de Conexión, porque me siento tan orgulloso de estar aquí como de recordar de dónde vengo. Soy un periodista que creció en Tijuana, un pueblo petrolero del estado Zulia, y que durante más de 30 años he ejercido el oficio del periodismo y que además durante los últimos 10 años he dirigido el medio digital El Pitazo, ganador de los premios Gabo y Ortega Gasset, entre otros. Pero en estos momentos asumo este reto porque es un compromiso y un honor ocupar esta silla de César Miguel Rondón. Aquí estoy al servicio de ustedes, dispuesto a compartir información y también a recibir sus recomendaciones y sugerencias. Puede sintonizar este programa a través de Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. También nos puedes escuchar por la aplicación Actualidad Media Group, que usted puede descargar gratuitamente en su celular o por www.exito107.com. Y por supuesto, también seguirnos por el canal YouTube de César Miguel Rondón, donde nos encontramos ya para leer algunos comentarios que la audiencia comparte con nosotros en este momento. Tenemos a Carlos Arteaga. Feliz viernes, Dios los bendiga. Amén. Douglas Isturi, buenos días por una Venezuela libre desde El Salvador. Muchas gracias, Douglas. Buenos días, amigos. Saludos desde Westchester, Pensilvania. Carlos Cuevas, un oyente consecuente, un miembro de la audiencia consecuente. Ya he leído, ya este es mi cuarto día acá y siempre Carlos Cuevas ha estado con nosotros. Henry Moreno Hernández, buenos días desde Atlanta, Georgia. Tenemos fe en el cambio hacia la libertad en nuestro país, Venezuela. Amén, así sea. Xavier Miguel, buenos días, César Ramón. Gracias por suplencia a César Miguel y que tengas un excelente programa. Te deseo a ti, a todo el equipo de Inconexión desde Barcelona, España. Xavier, me llama César Ramón, me llama como me llamaba mi mamá, así que debe ser alguien que conozco, pero oye, Xavier, gracias por traerme a esos recuerdos del hogar. José Agudelo de Amazon, buenos días equipo, saludos desde Cajaseca, Zulia, hasta el final. Oye, Cajaseca, recuerdo cuando andaba con Panorama por allá en esa zona, reporteando para Panorama. Bueno, bien, unos muy gratos recuerdos de aquellos que andábamos con el fotógrafo Eduardo Semprún y con el equipo de choferes del diario Panorama. Gladys Guillén, me encanta la seriedad y lo veraz de su programa, muchas gracias. Buenos días, bendiciones, dice Saed Adbon, otro oyente consecuente, desde Kissimmee, Florida. Excelente suplencia, César Batiz, gracias, Saed. Guillermo Lozada, buenos días, saludos de John Creek, Georgia, otro oyente consecuente. Muchas gracias, Guillermo. Niroski de Los Ángeles, Ávila, Cova, feliz y bendecido día. Gracias, César Batiz, por informar toda esta semana y a todo el equipo. Y seguiremos la próxima semana, porque estaremos aquí haciendo este quite a César Miguel Rondón hasta la próxima semana y con ustedes siempre aquí consecuentes y prestos a acompañarlo. Víctor Andolini, buenos días. ¿Por qué dice 12 de septiembre si estamos el 13? A ver, ¿dónde dice 12 o yo lo dije? No, bueno, gracias Víctor por si hay alguna corrección por allí que no haya visto. Saludos desde Tenerife. Dani Ramírez, David Moreno Díaz. Y Dani Ramírez desde México, un saludo a mi mamá Noé en Venezuela. Bueno, un grato saludo a su mamá Dani en Venezuela. Y en estos momentos también queremos quiero felicitar a dos sobrinas que se encuentran de cumpleaños. Una en Bogotá y otra
en San Antonio, Texas. Neidalis Vázquez está en Bogotá, feliz cumpleaños. Brigitte Ramos también, sobrina que se encuentra en San Antonio, Texas, feliz cumpleaños este 13 de septiembre. Por otra parte, también quiero felicitar a una muy buena amiga, compañera de estudio del bachillerato, Loliver Finol, quien cumplió año ayer y está acá en Doral. Bien, vamos ahora a presentar al equipo que nos acompaña en conexión, y es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días a todos y feliz viernes. Mariel Sofía Rodríguez desde Madrid en la producción informativa. Muy buenos días, César, y feliz viernes para todos. Edición y montaje Jesús Carreño. Y en los controles, Carlos Prato. Carlos. Muy buenos días, feliz viernes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle, César Batiz, haciéndole el quite a César Miguel Rondón, quien se encuentra en unos compromisos familiares. El santoral de hoy se celebra el día de San Juan Crisóstomo, San Amado, San Emiliano de Valence y San Julián de Ancira. Y el calendario astrológico de Enrico Mariani lo lee nuestro amigo César Miguel Rondón. Calendario lunar. Y llegamos al viernes 13, que en estos lares, por aquí en Estados Unidos, es el día inconveniente, el día de la pava, pero como usted no cree en eso, ¿verdad? Tampoco en el martes 13, no le haga caso. En todo, de cualquier manera, tenemos para el día de hoy, según el calendario astrológico de Enrico Mariani, la luna creciente en Capricornio. Buena luna para trabajar en solitario, buena luna para dedicarse a todo aquello que requiera mucha concentración. Buena luna, por ejemplo, para iniciar una disciplina. Es una excelente luna para estudiar finanzas, para todo lo que tiene que ver con el mundo financiero. Y esa luna en Capricornio estará allá arriba hasta la madrugada de mañana sábado, cuando a las 3:53 entrará creciente en Acuario, y en Acuario permanecerá por el resto del fin de semana. La luna de Acuario es la luna de las sorpresas. Luna creciente en Capricornio, Sol en Virgo este viernes 13 de septiembre del año 2024. En conexión por Éxitos 107.1 FM. Y de acuerdo al calendario astrológico, entonces hay que prestarle mucha atención a la finanza. Pero hoy es el Día Mundial contra la Sepsis. Esta efeméride busca concienciar sobre la importancia de conocer esta enfermedad, muy frecuente pero bastante desconocida. La sepsis es una enfermedad que ocurre por una reacción anómala ante una respuesta inmunitaria a una infección bacteriana. Las bacterias provocan una alteración de todos los órganos internos, los cuales se inflaman hasta llegar a un colapso total del organismo, donde la sangre no fluye de forma correcta debido a la falta de oxígeno. Todo esto puede conducir a que la persona sufra daños irreversibles que pueden incluso provocar la muerte. Y esta efeméride tiene, por supuesto, amantes, defensores, gente que, bueno, ¿cómo no gustar de esta efeméride? Día Internacional del Chocolate, una festividad que surgió en Francia en el año 1995 como homenaje al escritor británico Roald Dahl, autor de la magnífica y deliciosa historia Charlie y la fábrica de chocolate. Pero esta fecha también contó con el apoyo de los Estados Unidos, y todo por una casualidad de lo más cremosa, dado que ese mismo día también nació Milton Hershey, el fundador y dueño de la compañía de chocolate Hershey. Una excusa para disfrutar de un buen chocolate. Laura, trae chocolate, por favor. Toma chocolate, dame lo que pueda. Hoy también tenemos el día del profesor de natación o profesora. Cada 13 de septiembre se celebra el Día del Profesor de Natación, dedicado a homenajear y reconocer el empeño, esfuerzo y dedicación de los profesionales de la natación, que se dedican a enseñar a nadar a personas y grupos de todas las edades.
En la agenda del día tenemos como invitada, vamos a abrir la jornada de hoy de invitados con Nadezhka Noriega, periodista del equipo de investigación del Pitazo, quien nos hablará cómo se construyen, cómo se preparan las sanciones. Un tema que, como saben, tenemos muy presente desde el día de ayer, dada estas sanciones a 16 funcionarios vinculados al gobierno de Maduro. Para abordar, analizar las implicaciones y el alcance de estas sanciones, contaremos con Carlos Tablante, quien forma parte de una organización de ciudadanos en defensa del resultado de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, pero que además fue gobernador del estado Aragua y también presidente de la CONACYT. A él lo contactaremos desde Madrid, España. Contaremos con Morelia Morillo, periodista quien vive y trabaja en Santa Elena de Guairén. Hablaremos con Morelia para que nos cuente cómo está el flujo de migrantes venezolanos en la frontera venezolana y brasileña, porque la información que tenemos es que hay un creciente número de venezolanos que están saliendo por esa frontera. Además, contaremos también con Alfredo Rojas Calderón, profesor universitario, doctor y consultor en comunicación política, experto en opinión pública, con quien hablaremos desde Madrid acerca de todo lo que ha ocurrido esta semana desde el momento en que se anunció el día sábado en la noche esta información del exilio de Edmundo González Urrutia en Madrid, y todas las implicaciones que ha habido con la decisión del Congreso de Diputados y por supuesto con la recepción o la visita o el recibimiento que Pedro Sánchez hizo a Edmundo González en el Palacio de la Moncloa. También tendremos en el tema más artístico, más ligero para este viernes, a Mariana Copelo, artista visual venezolana formada en el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, y a Luisa Duarte, artista multidisciplinaria, arquitecta, ambas desde Miami, porque están exponiendo sus obras en el Centro Cultural Imago. Como invitado cerraremos la jornada de hoy con Ricardo Estrada. Y esto es, al igual que con el tema del chocolate, como quién no va a querer celebrar un día como el de mañana. Mañana es el Día Internacional de la Arepa. Y contaremos con Ricardo Estrada, el arepólogo. Miren, vamos a tener una sabrosa conversación. No solo porque hablaremos de la arepa, sino porque el arepólogo sabe bastante de la arepa. Ayer lo tuvimos en un evento del Guayabo. El Guayabo es el newsletter dirigido a los migrantes que tenemos en el Pitazo, y la verdad es que fue un deleite hablar con Ricardo Estrada sobre la arepa. Y el foro de hoy es el uso de la desinformación en la campaña de Estados Unidos. Contaremos con Marisabel Puerta, profesora adjunta de Ciencias Políticas en Valencia College en Orlando, y con Eduardo Gamarra, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida. Ambos desde acá, desde Florida, y abordaremos este tema. Las efemérides de hoy. El 13 de septiembre de 355 se consagra la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. 13 de septiembre de 1501, Miguel Ángel comienza a trabajar en su estatua de David, una obra maestra de la escultura renacentista. 13 de septiembre de 1789, Nueva York se convierte en la capital de los Estados Unidos. 13 de septiembre de 1847, la Ciudad de México es invadida por tropas estadounidenses durante la batalla de Chapultepec. Se destaca la actuación de los niños héroes. Fueron un grupo de cadetes mexicanos que murieron en la batalla de Chapultepec. 13 de septiembre de 1847, guerra entre Estados Unidos y México. El general estadounidense Winfield Scott captura la Ciudad de México. 13 de septiembre de 1932, nace Delio Amado León, narrador deportivo venezolano, quien hoy estaría cumpliendo 91 años. 13 de septiembre de 1941, se funda el partido Acción Democrática. Hoy es el día de la Romería Blanca. Bueno, el Partido Acción Democrática, dividido por el TCJ, dividido y enfrentado. Veamos cómo será esa Romería Blanca.
13 de septiembre de 1974, en España, la organización terrorista Euskadi Batasuna, ETA, realiza un atentado en la calle del Correo de Madrid, matando a 13 personas. 13 de septiembre de 1985, Nintendo lanza Super Mario Bros. 13 de septiembre de 1993, revelación pública de los acuerdos de Oslo, un acuerdo de paz palestino-israelí iniciado por Noruega, firmado por el ministro de Asuntos Exteriores israelí Shimon Peres y el funcionario de la OLP Mohammad Abbas. 13 de septiembre de 1993, en Washington, D.C., Estados Unidos, se firma la Declaración de Principios para la Autonomía de Gaza y Jericó. Los líderes Isaac Rabin y Yasser Arafat se dan la mano. En las efemérides musicales, este 13 de septiembre de 1924 nace Maurice Jarre, compositor de cine estadounidense de origen francés. 13 de septiembre de 1925 nace Mel Torme, cantante estadounidense de jazz. 13 de septiembre de 1941 nace David Clayton Thomas, cantante canadiense de la banda Blood, Sweat Tears. Está cumpliendo 83 años. El editorial con César Miguel Rondón. Para no perder la costumbre, y en este momento es que estoy haciéndole el quite a César Miguel Rondón, también, como lo hemos hecho en días anteriores, tengo mi nota editorial. Desde el 13 de septiembre esperamos el anuncio del nuevo ciclo de sanciones, tras la elección del 28 de julio. De acuerdo con la información inicial, serían 15 funcionarios y 34 familiares de estos, pero la información del Departamento del Tesoro indica que, en definitiva, son 16 funcionarios, entre ellos representantes del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral y de la Fiscalía General de la República, además miembros de la Fuerza Armada. Todos señalados de participar en el desconocimiento de Edmundo González como presidente electo y en la represión de la que han sido objeto los venezolanos. En una noticia publicada por el medio Crónica 1, leemos que en un comunicado de prensa difundido por el Departamento de Estado, a nombre de su secretario Anthony Blinken, Estados Unidos menciona que está tomando medidas para imponer nuevas restricciones de visa a los funcionarios alineados con el reciente proceso electoral y con la represión a las protestas. Blinken señala que las recientes y futuras restricciones se basan en la proclama presidencial 9931, firmada en septiembre de 2019 por el entonces presidente Donald Trump. Esta disposición implicaba la suspensión y limitación de entradas a Estados Unidos de funcionarios relacionados con el chavismo, entre ellos miembros del gobierno de Nicolás Maduro y de la extinta Asamblea Nacional Constituyente, oficiales de la Fuerza Armada, la Policía o la Guardia Nacional con rango igual o superior a de coronel o su equivalente, personas que actúen en nombre o en apoyo al gobierno de Maduro para socavar o dañar las instituciones democráticas de Venezuela, personas que obtengan un beneficio financiero de transacciones o tratos comerciales con los descritos previamente, familiares inmediatos de las personas descritas previamente. Basado en esta proclama presidencial 9931, ahora se anuncia también la sanción a estos 16 funcionarios. Pero además, Blinken adelantó que 2.000 personas han sido identificadas por su papel al socavar la democracia, participar en actos de corrupción o violar los derechos humanos en Venezuela, quienes se suman a más de 140 funcionarios actuales o anteriores que ha sancionado Estados Unidos desde 2015, cuando aplicó las primeras restricciones. El señalamiento a estas 2.000 personas hacen diferente estas sanciones, porque son ciudadanos venezolanos que potencialmente no podrán viajar a Estados Unidos y tendrán que responder sobre el origen de los fondos y bienes que tengan en Estados Unidos. ¿Qué implica? Que los funcionarios que apoyen a Maduro verán reducidas sus posibilidades de lavar dinero y por lo tanto sentirán mayor presión. ¿Qué se espera? Que esta situación incida en un cambio democrático en Venezuela. ¿Es suficiente? No, no es suficiente.
porque se requiere que en países como por ejemplo Francia y España se tomen medidas parecidas para impedir que el dinero de la élite que apoya a Maduro encuentre salida más allá de las fronteras venezolanas. Con estos 16 funcionarios vemos la primera etapa de un ciclo de nuevas sanciones, según una fuente consultada. Vendrán más sanciones para represores y luego a los testaferros, quienes recibirán el mismo trato que los oligarcas rusos relacionados con Vladimir Putin. Señores que apoyen a Maduro, de seguro no habrá tranquilidad para ustedes, por lo que también les conviene una transición democrática y pacífica en Venezuela. Llegamos a nuestro primer corte y vamos a regresar con más información luego de estos comerciales. César Miguel Rondón, en Conexión. Una pequeña pausa y ya regresamos con César Batiz, director del Pitazo, haciéndonos el quite en estos días aquí en el programa En Conexión. Por Éxitos. Vamos ahora a leer algunas de las noticias más importantes que recoge la prensa en Venezuela, en Estados Unidos y en otros países del mundo. Comenzamos con esta nota del Pitazo. Este 12 de septiembre, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, FAB, estableció nuevas restricciones a 16 miembros del ente comicial, el del Tribunal Supremo de Justicia y otras instituciones. Las medidas se han emitido bajo la Orden Ejecutiva 13692. El departamento impuso nuevas restricciones de visa según la proclamación presidencial 9931. De acuerdo con el comunicado, a unos 2.000 funcionarios se les han inhabilitado sus visas por debilitar la democracia, participar en la corrupción y violar derechos humanos. Funcionarios y familiares. Importante puntualizar ese punto. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras Maduro y sus representantes cometen fraude electoral descaradamente y utilizan represión violenta. Esto lo dice el gobierno de Estados Unidos cuando ayer habló sobre nuevas medidas de Estados Unidos para hacer que Nicolás Maduro y sus secuaces rindan cuentas. Del país España, la Cancillería de Venezuela ha rechazado en los términos más enérgicos la imposición de nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 16 funcionarios señalados de cooperar en la realización del fraude electoral en Venezuela. Las ha calificado de crimen de agresión. Las erróneamente llamadas sanciones, que han sido vergonzosamente promovidas por la derecha fascista, rompen y violan los acuerdos de Qatar y que pretenden imponer a todo un país sus intenciones políticas de cambio de régimen como parte de la doctrina Monroe, señala un comunicado de la Cancillería. Por cierto, que hacen referencia al acuerdo de Qatar, y el acuerdo de Qatar decía en su último punto, el acuerdo que mostró Nicolás Maduro decía en su último punto que el ganador de la elección, tras la elección, si la elección era legítima, se ocurriría una liberación de los fondos represados como parte de las acciones tomadas en contra del ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro a partir de la elección de 2018. Pues señores, no ha habido una elección legítima, competitiva, que se reconozca el triunfo, que se pueda comprobar el triunfo de Nicolás Maduro, porque han impedido es que se conozca oficialmente el triunfo de Edmundo González. Por lo tanto, no se puede cumplir con ese último punto del acuerdo de Qatar. La agencia EFE nos dice que el opositor Enrique Márquez, abanderado de la formación centrado en las presidenciales del 28 de julio en Venezuela, denunció este jueves un fraude procesal por el fallo del Supremo que convalidó la controvertida reelección de Nicolás Maduro en esos comicios, por lo que anunció que solicitará a la Sala Constitucional del máximo tribunal la nulidad de esa sentencia. Cerca de medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, pidieron este jueves en la ONU a las autoridades venezolanas que publiquen inmediatamente los resultados de las elecciones y permitan la verificación imparcial de los mismos. La agencia EFE también nos trae que Venezuela ha llamado a consultas al embajador de España en Caracas, Ramón Santos, ante lo que el gobierno de Nicolás Maduro considera insolente, injerencista y groseras declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles,
quien criticó la persecución y limitación de derechos fundamentales que, a su juicio, sufren los opositores en la nación suramericana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó las detenciones arbitrarias de menores de edad en Venezuela tras el fraude electoral de Nicolás Maduro. De acuerdo con Infobae, los arrestos se produjeron en el contexto de las protestas por el resultado de las elecciones del pasado 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral dio como ganador al dictador venezolano sin presentar las actas. En su comunicado, la CIDH subrayó que estos menores fueron privados de su presunción de inocencia y que se vulneraron sus garantías judiciales, ya que fueron calificados como terroristas y sometidos a condiciones de detención inadecuadas, compartiendo celdas con adultos y en algunos casos sin separación por género. En economía, Runrunes nos dice que, de acuerdo a Cedice Libertad, la inflación en agosto fue de 2.63% en bolívares y 1.77% en dólares. El informe del Observatorio de Gasto Público señaló que la variación de precio interanual entre agosto de 2023 y 2024 fue de 38.03% en bolívares y en dólares 20.96%. Según el informe, el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por 3 personas en Caracas, Maracaibo y Valencia alcanzó el valor de 22.221.04 bolívares por mes. Este nivel de consumo exige 4.54 salarios integrales de bolívares 4.885, es decir, un poco más de un salario integral por semana. La misma cesta adquirida en dólares estadounidenses alcanzó el valor de 600.93 dólares por mes. En política y desde Estados Unidos y tomado de Telemundo, Trump descarta otro debate contra Harris. La vicepresidenta y candidata demócrata reiteró este jueves su deseo de celebrar otro encuentro, luego de que expertos y una encuesta le dieran como ganadora del cara a cara y tras romper un récord de recaudación de fondos según su campaña. El candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, aseguró este jueves en su red social Truth Social que no aceptará otro debate con la vicepresidenta y aspirante demócrata Kamala Harris, tras el cara a cara que ambos sostuvieron el pasado martes y del que varios de sus allegados concluyeron que no tuvo una buena actuación. Adicionalmente, Trump propuso este jueves eliminar los impuestos a las horas extras para incentivar el empleo. El magnate neoyorquino dijo haberle planteado esta propuesta a algunos grandes economistas y haber recibido por respuesta que hacerlo sería algo increíble. Caso Mayo Zambada. Univision reporta que el narcotraficante Ismael Mayo Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, comparece este viernes ante un tribunal de Nueva York para enfrentar 17 cargos que han sido modificados, reagrupados por quinta ocasión desde su detención el pasado 25 de julio, cerca de la frontera, e incluyen delitos como asesinato, posesión de armas, lavado de dinero, producción y tráfico de droga, cocaína, fentanilo, heroína y metanfetamina, y pertenecer a una empresa criminal. Por su peligrosidad y el riesgo de fuga, la Fiscalía de Nueva York solicitó que el Mayo siga detenido hasta que se celebre el juicio, según un documento divulgado el jueves. En Nicaragua, sacerdotes y pastores nicaragüenses denunciaron el aumento de la represión religiosa bajo el régimen de Daniel Ortega. Señalaron que la dictadura sandinista no solo pretende arrebatarles sus tierras, sino que también quiere controlar todos los espacios de nuestras vidas, incluyendo la iglesia. Un sacerdote católico y un pastor de la iglesia morava de Nicaragua denunciaron que este viernes en Ginebra que el gobierno de Ortega ha intensificado la persecución y la represión contra agrupaciones religiosas y sus seguidores, prohibiendo sus actividades y enviando al exilio a decenas de sacerdotes. Debe ser porque a la señora Murillo le gusta cualquier práctica religiosa, menos una que esté bajo la doctrina cristiana, ni católica ni evangélica cristiana. Ella tiene su mezclote allí de creencias religiosas y eso es lo que trata de imponer a los nicaragüenses. Además que temen mucho a que desde las iglesias
cristianas o desde la Iglesia Católica se puedan organizar manifestaciones y protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Y terminamos con esta noticia y nos vamos hasta el conflicto ruso-ucraniano. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo a los periodistas este jueves que permitir que Ucrania use misiles de largo alcance para atacar dentro de Rusia sería visto por Moscú como una entrada directa de la OTAN en la guerra. Esto significará que los países de la OTAN, Estados Unidos y Europa, están en guerra con Rusia. Y si este es el caso, entonces, teniendo en cuenta el cambio en esencia del conflicto, tomaremos decisiones apropiadas en respuesta a las amenazas que se nos presenten, dijo Vladimir Putin de acuerdo a esta nota de CNN. Y de inmediato vamos a la primera entrevista de este viernes 13 de septiembre. Estamos, como le hemos dicho ya, estamos acá en este espacio haciéndole el quite a César Miguel Rondón. Mi nombre es César Batiz, director del Pitazo, y precisamente para esta primera entrevista tenemos a una colega periodista del equipo de investigación del Pitazo, Nadezhka Noriega, con quien nos comunicamos desde Caracas. Nadezhka, bienvenida. Gracias, César. Saludos a tu audiencia. Nadezhka, queremos abordar contigo esta información publicada en el Pitazo, que de acuerdo a las fuentes consultadas, de 8 a 14 semanas tarda el proceso para decidir la lista de sancionados por Estados Unidos. ¿Puedes darnos detalles, explicarnos cómo es este proceso? Bueno, sí, efectivamente, ya sabemos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el día de ayer pues la imposición de sanciones a 16 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos pues los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Electoral, algunos rectores del Consejo Nacional Electoral, al vicepresidente de la Asamblea Nacional y a otros militares que forman parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, del SEBIN, y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Todos ellos son señalados por el gobierno de Estados Unidos, pues de impedir, de formar parte de toda una trama que ha impedido pues el desarrollo de elecciones libres y competitivas aquí en Venezuela, y que por supuesto también por la represión y la violación de derechos humanos. En este caso, pues el Pitazo contactó a fuentes que están familiarizadas con lo que es el proceso de las sanciones y pues bueno, estas órdenes, estas sanciones están relacionadas con las órdenes que ya existían, o sea, las órdenes ejecutivas, que son la 13.850 y la 13.884, que están vigentes desde el 2018 y desde el 2019. En este caso, la fuente nos explicaba que el trabajo administrativo para aplicar estas sanciones puede durar de entre 8 a 14 semanas en promedio. Sin embargo, cuando son sanciones que pues son muy importantes o se le puede dar premura, puede reducirse a entre 4 a 6 semanas de ser necesario para la aplicación de estas sanciones. Nadezhka, ¿y se tiene información de cuánto tardó este proceso para designar a los 16 sancionados? Bueno, no. Evidentemente se indica que estos sancionados se iniciaron después del 28 de julio, es decir, que si es desde el después de las elecciones o del resultado y de lo que se ha desencadenado, en realidad se tardaron 6 semanas únicamente, aproximadamente, para poder emitir este listado inicial, que para muchos especialistas políticos indican que es como que el primer listado posiblemente de una serie de medidas que tome el gobierno de Estados Unidos ante la posición de Nicolás Maduro, ante el resultado, o sea, el desconocimiento, la no muestra primero, o sea, el hecho de no mostrar las actas electorales, todo lo como se ha manejado el proceso después de las elecciones del 28 de julio. Entonces, básicamente han sido 6 semanas para este listado inicial
que sí muestra, o sea, estos primeros sancionados, son cabeza visible de todo el proceso, porque están integrantes de la sala electoral, Carlicia Rodríguez, quien es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, rectores que faltaban, Pedro Infante, que es vicepresidente de la Asamblea Nacional y quien pues ha sido visto por el propio PSUV como una pieza fundamental para la construcción del discurso político de desconocimiento de el resultado electoral del 28 de julio. Por supuesto, coincidimos con una información que estás dando, con lo que mencionamos en el comentario editorial de hace algunos minutos, de que esta es una primera parte de una serie de sanciones. ¿Qué información tienes acerca de las otras etapas de estas sanciones que pudieran venir? Porque lo que comentaba hace unos minutos es que ahora vienen más represores, ya han sancionado una cantidad de represores, y luego en una tercera etapa los testaferros de los funcionarios sancionados. Y de sancionados ahora y sancionados antes. ¿Qué sabes tú, Nadezhka? Bueno, ya de hecho el Tesoro informó ayer que hasta el momento ya ha sancionado a más de 140 funcionarios o antiguos funcionarios del gobierno venezolano. De hecho, son casi 2.000 personas, de acuerdo a la cifra oficial de la que habla Estados Unidos, que hasta el momento tienen pues restricciones como el visado y restricciones generales en ese país como parte de este proceso de sanciones. De acuerdo a las fuentes que se han consultado, la segunda etapa básicamente creo que va a venir por sancionar a todas las personas que están implicadas en el proceso de represión propiamente que se está viviendo en Venezuela en estos momentos. El proceso de control, se espera que sean más funcionarios de los organismos, de los cuerpos que están aplicando estas medidas coercitivas, en este caso militares o funcionarios de organismos policiales, que sean los que estén pues en una segunda corte de posibles sancionados. Y pues para muchos especialistas está como en veremos si se llegarán a reactivar sanciones en lo que es el área petrolera. Es quizás la última fase de lo que estiman, porque creen que este proceso de sanciones debería servir para algún tipo de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro. Sí, bueno, la información que se tiene con respecto al sector petrolero es que se van a retomar sanciones que ya se aplicaron entre agosto del 2019 y enero del 2020, y es la restricción de salida de buques petroleros desde Venezuela. Eso afectó bastante a PDVSA en ese momento, y que tal vez si lo aplican ahora, la afectación va a ser bastante grande. También debemos vincular esto con la información de que Estados Unidos estaría estudiando retirar la licencia a Chevron, lo cual implicaría un descenso mayor en la producción petrolera. Y y eso llevaría a que Jorge Rodríguez tenga que tragarse su palabra de retirar las relaciones comerciales con España, porque allí retirar las relaciones comerciales con España implicaría que Repsol deja de operar en Venezuela. Repsol es una de las empresas que está aumentando la producción petrolera. Nadezhka, una última pregunta breve. ¿Se sabe si hay algún acto hoy de reivindicación de los sancionados, como ha ocurrido en otras ocasiones, que los han premiado por ser sancionados? Hasta el momento no, únicamente se ha dado pues el comunicado oficial de la Cancillería de Venezuela rechazando las sanciones. Ayer en la tarde, a final de la tarde, en el acto de conmemoración del aniversario de la Juventud del Partido Unión Socialista de Venezuela, de la JPSUV, Nicolás Maduro hacía referencia a las sanciones y decía que simplemente que no
esas sanciones no iban a detener pues el liderazgo de la revolución, o sea, un poco de la misma historia de siempre. Sí. Exacto, un discurso a su masa, a sus seguidores, para quizás quitarle peso o restarle importancia al tema de las sanciones. Pero no se ha anunciado ningún evento, ningún acto en honor a estos 16 funcionarios todavía. Bueno, Nadezhka Noriega, muchas gracias por explicarnos cómo se construyen las sanciones. Y bueno, vamos a seguir con este tema, vamos a un corte y al regreso tendremos a Carlos Tablante, quien nos analizará las implicaciones de estas nuevas sanciones. César Miguel Rondón, en Conexión. Una pequeña pausa y ya regresamos con César Batiz, director del Pitazo, haciéndonos el quite en estos días aquí en el programa En Conexión. Por Éxitos. Como saben, y lo hemos dicho, estamos por César Miguel Rondón. Mi nombre es César Batiz, director del Pitazo, y nos encontramos por la señal de Éxitos 107.1 FM, acá en el sur de Florida, en Miami, y por supuesto en el canal YouTube de César Miguel Rondón de En Conexión. Nos pueden seguir, nos pueden enviar sus comentarios y por supuesto preguntas también a nuestros invitados, como Carlos Tablante, quien tenemos ya en línea para conversar con nosotros. Carlos Tablante es gobernador, es presidente de la CONACYT y también ciudadano, forma parte de una organización de ciudadanos en defensa del resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Bienvenido, gobernador Carlos Tablante, un gusto saludarlo. Sí, gracias, César. Me está haciendo un buen quite al otro César. Muchas gracias, muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Ayer conocimos las sanciones. ¿Qué implicaciones considera que tienen estas 16 sanciones anunciadas el día de ayer por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos? Bueno, estas son unas primeras sanciones, de acuerdo a lo que han dicho los voceros del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque como se sabe, se venían haciendo una serie de negociaciones bilaterales en Qatar, en Barbados, que no se han cumplido por parte del régimen madurista, que quiso imponer su agenda continuista a través de la reelección de Maduro, lo cual fue rechazado de manera abrumadora y contundente por todo el país, que aspira a un cambio para que el país sencillamente esté mejor y pueda superar esta etapa de desastre que hemos vivido con la gestión madurista. Se realizaron las elecciones, superando todos los obstáculos, se produjo una avalancha por el cambio, gracias al binomio extraordinario de María Corina y Edmundo González. Se convirtieron ellos en una bisagra poderosa para impulsar el cambio que la gente aspiraba, y ganamos por 7.300.000 votos, que además están certificados con actas publicadas e emitidas por las mismas máquinas de votación que se encontraban en cada una de las mesas de todos los centros de votación del país. Pues bien, a pesar de ese triunfo contundente, Maduro ha tratado de imponer un fraude, y eso es inaceptable, y por supuesto la comunidad internacional está reaccionando. Estos 16 funcionarios, altos jerarcas del régimen madurista, del TCJ, de la Fuerza Armada, de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional Electoral, son los primeros 16, pero vendrán los demás, los testaferros, vendrán otros designados que tienen que ver ya con familiares, amigos, que se ocupan de limpiar, lavar el dinero de origen ilícito que se mueve en el mundo de los capitales internacionalmente, y el rastro de ese dinero va también a ser perseguido por las autoridades para ser decomisado,
para ser recuperado todo ese dinero que le han robado al país. Entonces, ¿quiénes faltarían? ¿Qué funcionarios o qué altos personajes testaferros faltarían? Bueno, vamos un momento, pero antes de abordar eso, porque es un tema muy importante del que está tratando de tocar. Pero quisiera preguntarle sobre la efectividad de las sanciones, porque desde el 2015, cuando sancionaron a Samar López y Tarek El Aizami, van más de 140 funcionarios sancionados y no se ha logrado la transición democrática y pacífica en Venezuela. ¿Qué le falta a las sanciones para ser más efectivas? Sí, no hemos podido recuperar totalmente a nuestra democracia, eso es cierto, pero tampoco ellos han podido imponer la dictadura, porque hemos resistido. Ha habido movilización, organización, acompañamiento de la comunidad internacional. Y gracias a esas sanciones tuvimos primarias. No pudimos lograr que habilitaran a María Corina, pero tuvimos primarias y gracias a ello se pudo constituir un liderazgo para el cambio representado por Edmundo González, que hoy es el presidente electo de Venezuela y representa esa esperanza que nosotros queremos que no se convierta en una frustración, y para ello es indispensable que de aquí al 10 de enero se mantenga el acompañamiento y la presión de la comunidad internacional, y allí las sanciones son de verdad una herramienta muy importante. Tablante, ahora sí, ¿quiénes faltan en la lista? A su juicio. Falta Carlos Elimalpica Flores. Carlos Elimalpica Flores. Pero estaba y lo quitaron. Pero gracias a la negociación de Barbados, de México y de Qatar fue sacado. Biden cumplió, pero Maduro no cumplió, porque Maduro dijo que iba a garantizar una elección veraz, viable, y no lo hizo. Puso muchos obstáculos y ahora lo grotesco es que pretende imponer un fraude. Entonces yo creo que Carlos Elimalpica Flores tiene que ser nuevamente designado por los FARC como un sancionado, porque además él representa los intereses de Cilia Flores y Nicolás Maduro, y es el hombre que mueve todos los negocios en Venezuela, al lado de Ramón Carretero, que maneja el petróleo de Cuba, desde Panamá, o del petróleo de Venezuela, y Jorge Jiménez. Jorge Jiménez, que es uno de los brokers que apareció mencionado en la criptocorrupción petrolera y que, bueno, se dedica a este negocio aprovechándose de las sanciones. Vamos un momento, Tablante, porque es importante. Usted ha nombrado 3 personas. Vamos a explicar quiénes son estas 3 personas en el próximo minuto y medio, 2 minutos. Le resuelvo el primer caso. Carlos Elimalpica Flores, el sobrino preferido de Cilia Flores, no es funcionario desde el año 2015. ¿Por qué ser sancionado? Después, las 2 personas que usted ha mencionado, incluyendo Jorge Jiménez, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Hábleme del segundo personaje que usted habló. Roberto Carretero vive en Panamá, hace negocios con Carlos Elimalpica Flores, está relacionado con Raúl Castro en Cuba. Parte del petróleo que Venezuela le regala a Cuba por la vía de este Ramón Carretero lo venden a terceros en el mercado internacional, de manera que es un tipo importante, porque se mueve con petróleo venezolano desde Panamá y con Cuba. Y lo mismo Jorge Jiménez, que como tú has dicho, ha estado involucrado en la criptocorrupción petrolera y unos testaferros y operadores de Delcy Rodríguez. De manera que también es importante, al igual que Alejandro Betancourt. Alejandro Betancourt lo sacaron de Petro Zamora, ahora lo volvieron, como sacaron del juego a Santiago Morón, le volvieron a dar a Petro Zamora. Y resulta que es el responsable de los apagones y de la crisis que vive el país en el sector eléctrico. Alejandro Betancourt, presidente de Delcy, los llamados bolichicos. Bolichico y Francisco Convic, el socio, deben ser sancionados también, incluidos, designados en esa lista, porque esa lista debe buscar en el mapa de los testaferros, de los operadores financieros del régimen, dónde están sus cuentas, dónde están sus joyas, sus barcos, sus yates, para congelar esos bienes, para recuperarlos y con ello, de alguna manera,
lograr que el país reciba esos recursos en el futuro cuando recuperemos a la democracia para enfrentar la grave crisis de los servicios públicos, del sistema sanitario, del sistema educativo. Son recursos de los venezolanos que se los robaron. Ahí están los 30.000 millones de dólares de Tarek El Aissami y de Samar López. ¿Dónde está esa plata? Pues están presos. Tablante, usted está radicado en Madrid, bueno, en España, en una ciudad de España que ahorita no estoy seguro si es Madrid o cualquier otra ciudad. Pero lo que se ha dicho durante mucho tiempo es que mientras en España no se tome una decisión igual que la de Estados Unidos, los recursos de la corrupción, los recursos que manejan los violadores de derechos humanos vinculados al régimen de Maduro, siempre van a encontrar una salida. Pero que aquí también en España y en Europa hay sancionados. Y aquí también hay abiertas investigaciones. Aquí, por ejemplo, recursos de varios de ellos están congelados. Cuentas, bienes inmuebles, propiedades inmobiliarias, joyas. Bueno, hay un tipo que se llama Vicente Empara que apareció asociado a la compra del avión que le decomisaron a Nicolás Maduro, que tuvo que salir huyendo de España y le decomisaron una serie de bienes y le encontraron a través de la esposa un ordenador lleno de mucha información que está en manos de las autoridades. Aquí hay abiertas investigaciones de carácter judicial y policial que de alguna manera creo que van a ser útiles para ese trabajo que habrá que realizar en la parte de la justicia transicional para buscar a través de una negociación qué incentivos ofrecer para que se pueda facilitar la transición hacia la democracia a partir de la juramentación de Edmundo González como presidente electo el próximo 10 de enero del 2025. Bueno, muchas gracias, Carlos Tablante, por esta información valiosa, señalando a estas personas, empresarios que a juicio de Carlos Tablante deberían aparecer en las próximas listas de sancionados. En verdad que interesante información y como para seguir hablando con Carlos Tablante este tema en próximas emisiones de En Conexión. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a leer una información que tenemos en este momento por acá, y es que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dice que las sanciones de Estados Unidos aliados de Maduro no ayudan a solventar la crisis. Dice el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que cree que las nuevas sanciones del gobierno de Estados Unidos contra 16 altos cargos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no ayudarán a hallar una salida de la crisis política en que se encuentra sumido el país suramericano. Y de esta información, luego de escuchar a Carlos Tablante en Madrid, nos vamos ahora a Santa Elena de Guairén con nuestra colega periodista muy apreciada, Morelia Morillo, periodista que vive y trabaja en Santa Elena de Guairén y a quien vamos a entrevistar sobre el tema de la migración venezolana que está pasando por la frontera venezolana brasileña en este momento y que, de acuerdo a la información, se ha incrementado el número. Y por otra parte, Lula le promete a esta migración tratarla con responsabilidad. Morelia, bienvenida. Hola César, buen día, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Igual, el gusto también para nosotros. Morelia, cuéntanos cómo está el flujo de migrantes por esa frontera. Bueno, mira, lo que puedo yo observar es que efectivamente hay más migrantes, una mayor cantidad de personas pasando hacia Brasil de las que había en unos meses anteriores. Hay información de la persona que se encarga del tema migratorio en la prefectura de Pacaraima, que es la primera localidad brasilera fronteriza con Venezuela, según la cual pasan de 300 a 400 personas venezolanas hacia Brasil diariamente, pero hay unos picos que se registran sobre todo en las
semanas finales de los meses de julio y agosto. Hacia los días 25, 26 hay unos picos de 648 personas en el mes de julio, más o menos como para el 25, 26 de julio, y luego un mes después, justamente para el 26 de agosto, también hubo un pico que fue superior incluso, fue como de 744 personas. Morelia, cuando vemos este flujo de migrantes, estamos viendo familias completas, estamos viendo personas solas, más hombres, más mujeres, más adultos, más ancianos. ¿Cómo se caracterizaría esta migración? Sí, mira, yo estuve en Pacaraima hace 2 días y en este momento están pasando personas de todo tipo, pero sí vi muchas personas ancianas que en otro momento no se veían. Cuando empezó la migración hacia esta frontera terrestre, veíamos muchas personas jóvenes o familias jóvenes con niños pequeños, pero muy poco se veían personas ancianos. Y en este momento se están viendo muchos ancianos y eso en parte es debido a que en Brasil existe un tipo de pensión que es de 1.000 y tantos, 1.200 reales, que es aproximadamente casi $300, y esa pensión es universal, o sea, también beneficia a los venezolanos migrantes y a cualquier tipo de migrante que pase de 65 años y que demuestre que no tiene una renta fija. Yo hice un trabajo con la red de periodistas de la Amazonía venezolana, ese trabajo está publicado en ProDaVinci, en donde hablábamos precisamente de eso, que uno de los factores que ha acelerado la migración de personas adultas mayores de 65 años es la posibilidad de optar por esa pensión. Morelia, y cuando Lula dice, bueno, vamos a dar un trato con responsabilidad a los migrantes venezolanos, ¿es que no se le ha dado un trato con responsabilidad hasta ahora? No, yo creo que todo lo contrario. Desde el año 2018, el gobierno brasilero, junto con el Ejército de Brasil y Naciones Unidas, activó la operación Acogida, que precisamente es para atender a la migración venezolana. Ya dentro de la operación Acogida hay abrigos tanto en Pacaraima como en Boavista, en Manaus también hay abrigos, lo que nosotros en Venezuela llamamos albergues. En Boavista, en el mes de diciembre, había más de 5.000 personas venezolanas viviendo en abrigos. Además, por supuesto, de las personas que ya tienen capacidad de pagar sus alquileres de forma particular. Esto incluye la operación Acogida. Incluye también la posibilidad para los venezolanos de tener residencia temporal por 2 años, renovable o refugio. Entonces, yo creo que él, bueno, a lo mejor se refería a dar un trato aún más digno, pero desde que existe la operación Acogida, de verdad que los venezolanos migrantes tienen las posibilidades de ingresar en unas condiciones muy respetuosas. ¿Y cómo es el trato de las autoridades venezolanas en la frontera venezolana brasileña? ¿Se permite que los venezolanos pasen o hay extorsión, matraqueo, como decimos en Venezuela? ¿Hay un buen trato? ¿Cómo es? Por lo general es fluido. Sí, en algunos momentos se denunciaba que había problemas para el paso de menores de edad que venían acompañados de uno solo de sus padres. En este momento no existe tanto esa denuncia, pero sí en un momento, en los primeros años de la migración, porque además estamos hablando de la operación Acogida, ya van 6 años, pero la migración por esta frontera empezó a darse en el 2014 con la población guarao y en el 2016 ya empieza a pasar población no indígena. Entonces, en esos primeros años sí había muchas denuncias con respecto a las madres, sobre todo madres. También había casos de padres que venían con sus hijos, pero sobre todo eran madres solteras o madres que estaban viajando solas, que denunciaban que se les presentaban ciertas trabas en la frontera venezolana. Morelia, muchas gracias por esta información, por todo lo que has reportado de la frontera, tan preciso, tan valiosa la información para entender este proceso de migración por la frontera brasileña-venezolana. Hablamos con Morelia Morillo, periodista venezolana, excelente escritora. Pronto va a tener una publicación, doy esa primicia y
y seguro van a disfrutar de lo que Morelia escribe desde su experiencia como periodista y como una escritora que se está formando para deleitarnos con sus textos. Muchas gracias. Vamos ahora al corte. Vamos al corte y vamos a regresar con el foro. El foro de hoy se trata de la desinformación en la campaña política estadounidense. Interesante foro, no se lo pierdan. César Miguel Rondón, en Conexión. Una pequeña pausa y ya regresamos con César Batiz, director del Pitazo, haciéndonos el quite en estos días aquí en el programa En Conexión. Por Éxitos. Dar la introducción a este foro, quiero leer algunas afirmaciones y chequeo que se han hecho, verificaciones de los hechos que se han hecho de estas afirmaciones. Comencemos con esta afirmación de Kamala Harris. 16 premios Nobel dicen que el plan de Trump aumentaría la inflación y nos llevaría a una recesión. La verificación de hechos dice que esto es mayormente cierto. Otra afirmación de Harris apunta: Trump quiere un impuesto de 20% sobre los bienes de uso diario que costaría a la familia unos $4,000 más al año. Verificación de datos, cierto, pero necesita contexto. Una afirmación de Trump. Trump dijo: tenemos una inflación como muy pocas personas han visto antes, probablemente la peor en la historia de nuestra nación. La verificación de hecho indica que es falso, pero era muy alta. Afirmación de Trump: inmigrantes haitianos se comen mascotas en Ohio. Verificación de hecho, falso. Esta verificación de hecho que estamos mencionando es la del equipo de chequeo de Univision, pero que a partir de lo dicho en el debate. Pero el día de hoy tenemos dos invitados, excelentes invitados para tratar este tema. Se trata de Marisabel Puerta, profesora adjunta de Ciencias Políticas en Valencia College, en Orlando, y de Eduardo Gamarra, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida. Bienvenidos. Como lo anunciamos, trataremos el tema de la desinformación en la campaña política estadounidense. Y comencemos precisamente con la profesora Marisabel Puerta, abordando lo que Trump y Kamala Harris dijeron en el debate. Profesora Puerta, ¿cómo observa este abordaje que hicieron de estas informaciones que fueron verificadas dentro del contexto de esta campaña electoral? Buenos días, César. Un gusto estar con ustedes. Saludo al profesor Gamarra. Un placer compartir con él este espacio. Creo que el balance que podemos hacer después del martes es que hay dos formas de abordar la campaña. Una por parte del expresidente Trump, donde no hay mucho apego a los hechos. Ese ejemplo de esta, pareciera que es una campaña de desinformación que hay en contra de inmigrantes haitianos en Springfield, en Ohio, que tanto él como su compañero de fórmula, el senador J.D. Vance, están constantemente mencionando. Ayer el propio expresidente insistió en eso, en ese tema que no está verificado porque el alcalde de Springfield ha insistido en que no hay denuncias ni hay forma de corroborar que eso sea cierto. Pero además de que volvió a mencionarlo, también mencionó el caso de los venezolanos y el tema del Tren de Aragua. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que esa campaña pareciera que está muy anclada en no en hechos, sino en la generación, la difusión de desinformación. Eso es preocupante, no solamente por el tema de la migración. Mencionabas el ejemplo de la propuesta
inflacionaria del expresidente Trump, que él la está vendiendo como todo lo contrario. Y los economistas que hemos leído que han insistido, comenzando por Paul Krugman, cada vez que sale algún comentario sobre la propuesta económica de la campaña de Trump, sale el profesor Krugman a decir, a desglosar, al igual que el otro profesor Justin Wolfers. Están insistiendo en que hay una intención de vender una política antiinflacionaria que es realmente inflacionaria. Entonces el problema está en que por una parte pareciera que hay una intención de presentar esto como hechos, pero sin que realmente haya un trasfondo de probabilidad. Profesor Gamarra, ¿por qué si es tan evidente que existen elementos o existen organizaciones para realizar una verificación de los hechos, los políticos y en este caso los candidatos y específicamente el candidato Donald Trump utilizan hechos que realmente conducen a la desinformación en el contexto de una campaña electoral? Bueno, es una muy buena pregunta y creo que hay que ponerla en el contexto de lo que son campañas políticas, ¿no? El objetivo de una campaña política es ganar y se basa en estrategias. Muchas veces estrategias que tienen un trasfondo de investigación profundo, donde se testean mensajes entre la población a la que uno está tratando, digamos, de cortejar, ¿no? Y lo que estamos viendo, y esto es quizás lo más dramático que estamos viendo en Estados Unidos en el transcurso, yo diría, de los últimos por lo menos 9 años, desde la aparición de Donald Trump, aunque no es que esto no existía antes, por supuesto, o sea, pero desde la aparición de Donald Trump y de este movimiento trumpista que realmente toma de rehén al Partido Republicano, que ya no existe el partido anterior, se basa precisamente en la exageración de verdades o de medias verdades. Y en ese contexto lo que sucede, y esto es quizás lo más importante, es que el público objetivo cree absolutamente todo lo que dice el mensajero. Y Trump mismo lo dijo en un momento en el que él empezó su campaña en el 2016 diciendo que podía asesinar a alguien en la Quinta Avenida y nadie lo recriminaría. Eso se ha convertido básicamente en la fórmula. Él sabe, su campaña sabe que la exageración de medias verdades funciona. Le creen absolutamente todo. Por eso es que esta cuestión, por ejemplo, que sucedió en el debate sobre los gatos o los perros o los gansos, no sé qué cosa, no solo que se ha desmentido, lo desmintió un gobernador republicano, el municipio de Springfield. Lo mismo en Aurora, Colorado, también han habido desmentidos, que si bien hay presencia de venezolanos que pertenecen a pandillas, no se ha dado esos incidentes Sin embargo, la campaña ha redoblado esfuerzos en contar el cuento de los gatos, ¿no? Profesora Puerta, vemos que, como lo dice el profesor Gamarra, que estas informaciones o estas desinformaciones van dirigidas a ese público objetivo. Pero en ese público objetivo, ¿acaso no puede existir la posibilidad de que ante una evidente desinformación, mentira, falsedad, el público objetivo pueda decir, oye, no sigo a este candidato, me abstengo de votar, no lo apoyo más, y ni siquiera digo votar por el otro candidato, sino, mira, es tan mentiroso que no lo quiero, no tengo confianza en él? Esa posibilidad no existe. Yo creo que el problema fundamental es que hay un esfuerzo abrumador de generar confusión, porque la desinformación va a ser efectiva en la medida que el receptor del mensaje no tenga opciones. Y lo que estamos viendo, al menos en Estados Unidos en este momento, es que las opciones son escasas. Primero, la mayoría de la gente se informa por redes sociales,
quizás hay un sector, digamos, de 55 hacia arriba la edad que todavía ve noticieros televisivos, que puede que escuche radio, pero hay una buena parte del segmento joven y de edad adulto, digamos, 30, 45 años, que utilizan el recurso de las redes sociales por la inmediatez. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que categorizar por edad, por grupo etario, pero también el tipo de información que les está llegando. ¿Es un noticiero? ¿Es un talk show? ¿Son simplemente influencers que tienen un podcast? Eso también tiene una repercusión en la calidad de la información del receptor. Entonces, el no tener un contexto, veíamos el caso del video que se hizo viral de un supuesto automercado en Colorado, donde la gente se veía que estaban llevándose los productos como una especie de saqueo y decían que eran venezolanos en Colorado. Y se veía claramente que era en Brasil porque era en portugués y era el idioma que estaban hablando en el video de fondo. ¿Qué pasa? Cuando una persona no sabe distinguir entre español y portugués, es fácil que caiga en esa trampa. Tenemos una población no solamente desinformada, sino poco educada en términos globales de distinguir, hacer esas distinciones. Además, añado, el caso no es solamente en la población angloparlante. Lastimosamente, también en nuestra comunidad hispanoparlante en Estados Unidos y concretamente en Florida, estamos siendo objeto de una campaña incesante de desinformación a través de grupos de WhatsApp, a través de otros medios donde la gente quizás no está directamente viendo lo que está ocurriendo, pero recibe información sesgada, tergiversada y termina creyendo eso. Entonces, si no hay contexto, si no hay una formación clara de cuáles son, dónde están situadas desde el punto de vista ideológico las intenciones del emisor del mensaje, es muy fácil caer como víctima y lamentablemente no tienen el suficiente criterio como para hacer esa distinción. Profesor Gamarra, una pregunta para cerrar. Es una pregunta que siempre se hace en estos contextos, pero que es necesaria porque hay que profundizar y remarcar esto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos y qué podemos hacer nosotros los periodistas frente a una situación como esta? Sí, mira César, quiero volver un poquito a lo que decía María Isabel, que tiene que ver con la vulnerabilidad de nuestra comunidad, la comunidad hispana, a la desinformación. Mira, yo tengo el privilegio de formar parte de una se llama el Digital Democracy Institute of the Americas, que se dedica precisamente a investigar la desinformación. Recientemente, en julio, se hizo una encuesta, y en esa encuesta a hispanos descubrimos algo muy interesante, que el hispano que ha pasado mucho tiempo en Estados Unidos, que habla inglés, es menos susceptible a la desinformación que aquellos que reciben la información en el idioma español. Qué interesante. Eso lo que quiere decir en particular, y haciendo un análisis, todos los días hacemos un análisis de contenido de programas como los de ustedes, ¿no? Y hemos visto algo extraordinario, ¿no? Que es lo que denominamos mainstreaming, que es lo que la profesora decía, que es lo siguiente. Aparece una noticia, por ejemplo, generada en WhatsApp, que sale de una red social que puede decir cosas como que los haitianos comen gatos, ¿no? Pero que luego, particularmente en los programas de la tarde, ¿no? No voy a mencionar nombres, pero particularmente en los programas de la tarde, esas noticias son reproducidas como esas alegaciones son reproducidas como noticias verdaderas. Y eso genera ese mainstreaming, o sea, se convierte ya en una noticia, porque lo dijo un famoso periodista en la radio en la tarde, ya es noticia oficial. Y eso se refuerza además porque, mira, el mismo presidente o expresidente es el que generó esta noticia. Entonces, ¿cómo va a ser mentira cuando el presidente lo dice, el prestigioso periodista lo ratifica? Entonces,
¿Cómo combatir? Es la pregunta suya. Hay ya afortunadamente, múltiples organizaciones, entre ellas DPIA, pero múltiples organizaciones que están haciendo esfuerzos grandes. Hay una muy buena periodista venezolana que ha creado Fact Chequeando, por ejemplo, que es absolutamente importante aprender, ¿no?, cómo ver una noticia y determinar si es falsa o verdadera. Estamos a calzadilla, se refiere usted. Exacto, exactamente, sí, ¿no? Entonces creo que esos esfuerzos son importantes y a propósito, en imitación a esta página, hay muchos en América Latina que están reproduciendo esto, porque el fenómeno no es solo norteamericano, es global, ¿no? Y en parte tiene que ver con lo que está haciendo Rusia con medios de comunicación en América Latina. Bueno, profesor Gamarra, profesora Puerta, muchas gracias por este análisis tan interesante en este foro sobre la desinformación en la campaña política estadounidense. Esperamos que esto ayude a sensibilizar a la audiencia, a estar más atenta a lo que ven en los medios y no creer lo primero que reciben a través de WhatsApp, a través, como decimos en Venezuela, de lo que reciben de la tía en el WhatsApp, sino buscar los medios para verificar la información. Y estar muy pendiente de eso que decía el profesor Gamarra, de eso de que los políticos siempre quieren vender una información, que siempre quieren mostrar una información para ganar. Y esas informaciones pueden ser, no voy a decir muchas veces, me abstengo de decir muchas veces, pero pueden ser falsas, como los casos que hemos tratado. Muchas gracias a ustedes y vamos a un corte y vamos a regresar con España. Vamos a regresar con un análisis desde España acerca de las últimas incidencias en el tema político venezolano-español. César Miguel Rondón, en Conexión. Una pequeña pausa y ya regresamos con César Batiz, director del Pitazo, haciéndonos el quite en estos días aquí en el programa En Conexión. Por Éxitos. Seguimos en Éxito 107.1 FM y en el canal YouTube de César Miguel Rondón en Conexión. Les habla César Batiz, director de El Pitazo, cuando son las 10:29. En este momento vamos a hacer un contacto con el doctor analista Alfredo Rojas Calderón, profesor universitario y consultor en comunicación política. Bienvenido, Alfredo Rojas Calderón. Hola César, feliz día, muchas gracias. A ver, el tema desde el pasado sábado, sobre todo el domingo, la relación entre Venezuela y España ha estado signada por el exilio del presidente electo Edmundo González Urrutia. Hemos visto las decisiones de los partidos políticos, las declaraciones de los partidos políticos y la decisión que se tomó en el Congreso de Diputados. También la recepción que hizo a Edmundo González Urrutia el presidente de España, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. Por supuesto también, y ayer lo abordamos, las reacciones que ocurrieron en Caracas, sobre todo en la Asamblea Nacional por parte de Jorge Rodríguez. ¿Cuál es el balance que Alfredo Rojas Calderón puede hacer de lo que ha ocurrido esta semana en esa relación España-Venezuela? Bueno, lo que se ha puesto en evidencia, hay dos niveles, por supuesto, el ámbito interno y el ámbito propiamente de la Unión Europea y de las relaciones de España y la Unión Europea con Venezuela, ¿no? En el ámbito interno, las posiciones de los dos principales partidos han sido... Se le cortó el audio, creo que tiene problemas con el audio en este momento. A ver, vamos a ver si podemos retomar. Creo que no nos estás escuchando tampoco, no nos escucha. Estamos con Alfredo Rojas Calderón desde Madrid. Veamos un momento. Bueno, miren, mientras retomamos, quisiera leer algunos de los comentarios que tenemos acá en el portal, en el canal de César Miguel Rondón.
Acá alguien nos preguntaba si Morelia vive en Santa Elena de Guairén. Efectivamente, Morelia Morillo, la colega periodista, vive en Santa Elena de Guairén. Y también nos decían por acá, alguien más nos preguntaba sobre la situación de salud en esa zona, por los casos de paludismo y el resto de las patologías propias de la zona fronteriza. Le preguntaremos a Morelia. Tenemos nuevamente a Alfredo Rojas Calderón. Disculpe, Alfredo Rojas Calderón, pero prácticamente perdimos la comunicación con usted, no lo escuchábamos desde que comenzó a responder el planteamiento sobre el balance de esta semana en la relación España-Venezuela. Bueno, decía que esta semana se ha puesto en evidencia internamente en España que las posiciones son encontradas en cuanto al reconocimiento de González Urrutia como presidente electo. Los dos principales partidos no se ponen de acuerdo en cuanto a la forma, están de acuerdo en el fondo, en que hay que reconocer más temprano que tarde a González Urrutia, pero no se sabe, no se ponen de acuerdo en cuándo y en qué forma hacerlo, ¿no? Y tampoco sobre cuáles serían los efectos de un reconocimiento en este momento o más adelante, ¿no? Yo pienso igual que no es una buena noticia para la causa venezolana, no ayuda a que se confunda la causa venezolana con la lucha partidista, ni en España ni en ningún otro país. Los objetivos de una transición ordenada y pacífica, el restablecimiento de la democracia en Venezuela, eso entremezclado con los fines partidistas no ayuda demasiado a Venezuela, ¿no? Además, tomemos en cuenta que estamos hablando de una política en España que está polarizada, en la cual faltan acuerdos entre los dos principales partidos de la oposición del país y entre gobierno y oposición, en el que hay recurrentemente una táctica del no, un no posicional por parte del Partido Popular frente a cualquier cosa que diga o haga el gobierno. Por lo tanto, pienso que la división no ayuda, ¿no? Ahora bien, hay un componente de crisis interna, ¿no? O de situación interna respecto de esto, y hay ahora otro componente internacional, ¿no? De política exterior. Obviamente, el gobierno de Pedro Sánchez, cualquier cosa que diga, cualquier cosa que haga, ¿no? Cualquier posición o acción que adopte, es vinculante, ¿no? Y esto es la discusión, que cualquier cosa que se quiera hacer, quiere sobre todo dejar atrás, superar los antecedentes que hay. Y entonces... Cuando se refiere a antecedentes, se refiere a la relación con Juan Guaidó, con el gobierno interino. Es correcto, ya hubo un reconocimiento en su momento de Juan Guaidó. Esto no cambió absolutamente nada. De hecho, Maduro siguió en el poder y hasta ha cometido un fraude evidente y descarado el 28 de julio, ¿no? Ya para cerrar, Alfredo Rojas Calderón, sí. A Pedro Sánchez se le reclamaba su poca intervención en el caso venezolano luego del 28 de julio, mientras Petro, Lula y ANLO incluso tenían el protagonismo de esa relación. Desde esta semana Pedro Sánchez entra, pero ya vemos cómo el gobierno venezolano prácticamente le cierra la puerta en la cara de cualquier tipo de negociación, como ya lo hizo con Lula, Petro y ANLO. Y entonces, ¿se dará o no el reconocimiento oficial? Porque de Edmundo González, porque lo que dicen fuentes que conocen el tema español, del gobierno español, dicen es que no lo pueden reconocer porque si reconocen no van a poder participar en ninguna negociación. Entonces, ese es el punto, digamos, eso es lo que está detrás. A ver, cuando el exilio de Edmundo González Urrutia, que mucha gente ha visto como una derrota de la oposición, como una tragedia, yo creo que hay que ver ahí las oportunidades. Primero, se ha puesto el foco, ¿no?, en la represión, en la violación de los derechos humanos y de las libertades individuales,
Eso es importante, sobre todo de cara a la Corte Penal Internacional. Y lo segundo, que ha demostrado, ha puesto en evidencia que España, el gobierno español tiene cierta capacidad de interlocución. Y eso es precisamente lo que está cuidando el gobierno español. Por eso no quiere escalar esta crisis diplomática que se está presentando en las últimas horas. Y al final también lo que se espera del gobierno de Sánchez es que lidere y gestione el reconocimiento de González Urrutia en la Unión Europea, no tanto en España, en la Unión Europea. Y que esto venga acompañado, como lo está proponiendo el Partido Popular, y esto me parece acertado, lo ha incluido en la moción que va a pasar por el Senado, en el cual tiene mayoría, va a salir aprobada, pero también lo ha propuesto en el propio Parlamento Europeo, que esto venga acompañado también de un exhorto a una solicitud a la Corte Penal, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que actúe en este caso, ¿no? Gracias, Y no solamente se quede digamos, en el mero apoyo, en el mero reconocimiento de González Urrutia. Gracias, Alfredo Rojas Calderón, por este análisis, por esta información, y seguiremos muy pendientes porque creemos que este capítulo de la participación de España en el caso de la política, de la crisis política venezolana, apenas comienza. Seguro tendremos más información y por lo tanto estaremos en contacto, Alfredo Rojas Calderón, para más información, más análisis de España. Y de inmediato nos vamos a Caracas. Y tenemos con nosotros precisamente al abogado defensor de de Edmundo González Urrutia, José Vicente Haro, quien participó o estuvo cuando en el momento, o no en el lugar, sino en el marco de tiempo en que se tomó la decisión del exilio de Edmundo González Urrutia, el presidente electo el 28 de julio. Bienvenido, doctor Haro. Saludos, César. Buenos días a la audiencia. Lo que queremos hablar con usted porque vimos la entrevista a Tarek William Saab por parte de Fernando del Rincón. Vimos lo que dijo Tarek William Saab, fiscal designado por Maduro y Cilia Flores como fiscal general de la República. Vimos lo que dijo de usted, por ejemplo, que usted manifestó que era como el quinto en la cadena de información en cuanto a la defensa de Edmundo González Urrutia. Dijo que usted sabía que estaba siendo grabado ese encuentro y bueno, queremos conocer su versión sobre estos señalamientos de Tarek William Saab. Sí, te agradezco mucho el interés sobre ese particular. Ayer precisamente en un derecho de réplica que solicité a Fernando del Rincón y él tuvo la amabilidad de concederme, yo explicaba a la cadena CNN en español que el ciudadano Tarek William Saab estaba alterando muchos de los hechos que se refieren a esa comparecencia que se me ordenó hacer al Ministerio Público el día 4 de septiembre, el miércoles 4 de septiembre. En particular, le indicaba, por un lado, el hecho de que yo nunca autoricé y yo nunca consentí, no fui informado en modo alguno y lo pregunté varias veces si yo estaba siendo objeto de alguna grabación con motivo de esa comparecencia debido a la actitud y a la situación que yo me percaté se estaba desarrollando. A mí se me... No tenemos sonido en este momento. Se ha caído la llamada. Vamos a ver si podemos restablecer la llamada con José Vicente Haro. Adelante, doctor Haro. Ante el Ministerio Público, en la que explicaba las razones por las cuales Edmundo González Urrutia no había comparecido a las citaciones número 1, número 2 y número 3 de el Ministerio Público por hechos que no revisten carácter penal y las razones por las cuales Edmundo González Urrutia no ha cometido en modo alguno hechos que revisten carácter penal, no ha cometido delito alguno y por las cuales era improcedente y no había lugar pues a una orden de aprehensión, orden de captura. No obstante ello,
no se me ordena comparecer ante el despacho del fiscal general de la República. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, me recibe en su despacho, pero para mi sorpresa, me recibe pues conjuntamente con un conjunto de funcionarios del Ministerio Público, el director de Delitos Comunes, director de Cooperación Internacional, el director de la directora de Derechos Humanos y el fiscal actuante en el caso de Edmundo González Urrutia y el propio fiscal general de la República. La reunión se desarrolla bajo un clima de tensión y presión bastante marcado, en donde yo tenía, por el lenguaje corporal, por el interrogatorio al cual fui sometido, yo tuve que medir cada una de mis palabras y tener mucho cuidado, y estaba permanentemente observando porque sí me percaté que había algo extraño en esa conversación. Y ese algo extraño, doctor Aro, y ese algo extraño era que usted veía lo del tema o intuía que lo estaban grabando. Totalmente, por el lenguaje corporal, por la forma en que se hacían las preguntas. Sobre esto le pregunto, en un país normal, esto no puede ser objeto de una denuncia, el que lo hayan grabado sin su autorización. Totalmente, esto es violatorio de derechos y garantías constitucionales mías, violatorio de derechos y garantías constitucionales de mi defendido, de Edmundo González Urrutia, de mi representado, y de lo que es la reserva fiscal en un asunto que es una investigación de carácter penal y viola preceptos del Código Orgánico Procesal Penal y de la ley del Ministerio Público, ¿no? Entonces, ¿Va a tomar usted acciones legales, penales, contra el fiscal general de la República designado por Nicolás Maduro y Cilia Flores, el señor Tarek William Saab? Ese es un tema que yo estoy meditando porque yo tengo que conservar y en mi actuar tengo que proceder conforme a los mejores derechos e intereses de Edmundo González Urrutia, quien sabemos que tiene una prosecución penal, tiene un caso abierto ante el Ministerio Público todavía y además tiene una orden de aprehensión u orden de captura emitida a solicitud del Ministerio Público por un tribunal de control con competencia en materia penal y debo evaluar y medir las consecuencias que yo pueda tener sobre o lo que es el cierre de la causa que debe tener el caso de Edmundo González Urrutia. Yo debo corresponderme totalmente en mi actuación desde el punto de vista profesional en mi actuar, en los mejores derechos e intereses, en la defensa de los mejores derechos e intereses de Edmundo González Urrutia, de manera que cualquier medida que yo haga, cualquier acción que yo haga no vaya a entorpecer ese cierre desde el punto de vista judicial que se quiere dar al caso y que el propio fiscal general el domingo 8 de septiembre en declaraciones que dio en una rueda de prensa y en comunicados que emitió, él anunció que daría luego de que fuera la decisión de Edmundo González Urrutia bajo situación de presión y riesgo sobre su vida, su libertad de seguridad personales, la de optar por el asilo a través del trámite que se hizo en su momento ese día, el día 7 de septiembre, ante autoridades diplomáticas de la Embajada del Reino de España. Doctor Aro, entonces eso lo voy a meditar. Entendemos entonces que no se ha dado el cierre y bueno, tendremos que esperar la información del cierre, así como también tendremos que esperar el resultado de su meditación sobre si denuncia penalmente o no al fiscal designado, repito, por Nicolás Maduro y por Cilia Flores, Tarek William Saab. Muchas gracias, doctor Aro, por este contacto telefónico, por aclarar por aclarar y responder a lo que dijo el fiscal general en el programa de Fernando del Rincón. Seguiremos en contacto y, repito, pendiente a sus acciones luego de su meditación. Sí, un último tema, me disculpa César esta amabilidad.
una consideración, aclarar también que no solamente con respecto a la actuación, la grabación que allí se dio sin mi consentimiento, sino con respecto a lo que ha dicho y ha señalado el fiscal general de la República, palabras que se pusieron en mi boca que no se corresponden con la verdad, y otro conjunto de afirmaciones que no se corresponden con lo que fue esa comparecencia y al interrogatorio al cual fue sometido al Ministerio Público. Esto abarcaría todo eso, esos aspectos, no solamente el hecho de el no haber consentido y el que se me haya grabado sin mi consentimiento, sí, una comparecencia ante esa institución. Muchas gracias, doctor Aro. Muchas gracias. Estaremos pendientes de sus decisiones. Bien, en este momento, cuando son las 10:47, y vamos a un corte y regresaremos con más información. César Miguel Rondón, en Conexión. Una pequeña pausa y ya regresamos con César Batiz, director del Pitazo, haciéndonos el quite en estos días aquí en el programa En Conexión. Por Éxitos. César Batiz haciéndonos el quite en esta semana en Conexión por 107.1 FM en Miami. En este momento tenemos a dos invitadas. Se trata de Mariana Copelo y Luisa Duarte. Ambas tienen desde esta semana, bueno, ya nos dirán la fecha exacta de la exposición. Van a estar exponiendo acá en Miami sus piezas, y queremos invitarlas a que nos cuenten de su trabajo y también, por supuesto, nos inviten a asistir a esta exposición. Bienvenidas. Gracias. Gracias por esta invitación. Cuéntenos. Muchísimas gracias, César. Siempre a la orden. Mariana, cuéntenos de su trabajo y de lo que vamos a ver en esta exposición. Bueno, somos dos artistas venezolanas que coincidimos, estamos trabajando en Houston y hemos sido invitadas por el Centro Cultural Imago para presentar nuestra obra en diálogo en esta exposición Geométricas. Mi obra está basada en la geometría, en la herencia venezolana del arte geométrico. Busco la belleza a través del arte, a través de las formas sencillas. La curadora Catherine Chacón ha hecho una selección impecable de mi trabajo, digamos una síntesis de mi obra que se basa en escultura, en instalaciones de pared, esculturas móviles y también un poco de obras gráficas. O sea que es un pequeño resumen que voy a presentar en Miami de mi obra. ¿Y el Centro Cultural Imago, en dónde queda, Luisa? Ay, me agarra. Sí. Queda en South Miami. No tengo la dirección a mano. Dame un segundo. Bueno, pero encantadísima de invitarlos a todos este próximo sábado a las 7 de la noche aquí en Miami, en Imago Art in Action. La dirección es 4028 Southwest 57 Avenue, Miami. Luisa, su arte trabaja el tema de la memoria, de la frontera, fragilidad, espacios personales y públicos. Esto se parece mucho, mira, al tema por lo que pasamos los migrantes, ¿no? Correcto. O sea, definitivamente yo como inmigrante siempre estoy en esa búsqueda de ese espacio perfecto donde uno pueda conseguir un hogar que no solamente físico, sino también emocional. Y yo utilizo la geometría abstracta, yo soy educada también en arquitectura y todas esas formas forman parte, están incrustadas en mi trabajo. Bueno, yo creo que será una gran oportunidad de ver a dos artistas que muestran su obra creadora en este Centro Cultural Imago acá en Miami. A ver, hagan una invitación, convénzanos de por qué tenemos que ir a ver su obra. Bueno, ¿bien? Yo creo que lo más importante es que aquí hay una celebración de la positividad. Catherine Chacón ha hecho una curaduría impecable del trabajo de Mariana y del mío, y ambos son trabajos que conversan muy cordialmente en sus formas,
no tanto en los colores, hay un contraste importante. El trabajo de Mariana es monocromático, el mío es una celebración de color conectado con nuestras ilusiones, ¿sabes? Con nuestra esperanza, con la positividad de todo lo que estamos buscando un mejor porvenir. Mariana. Y es ese grado de emotividad, ¿sabes? Que está presente en la obra, eso que somos venezolanas, aquí la comunidad venezolana siempre es tan receptiva, se siente el apoyo, siempre hay esa conexión con nuestras raíces latinoamericanas, y yo creo que siempre hay que buscar esos espacios de encuentro aquí en la ciudad. Bueno, Mariana y Luisa, muchas gracias por invitarnos a la exposición, esta muestra que tendrán ustedes de su creación, y con esa misma emotividad que ustedes manifiestan y esa misma venezolanidad, se nos vamos a hablar con el arepólogo Ricardo Estrada. Ricardo Estrada, bienvenido a este espacio en conexión. Bueno, estamos con Ricardo porque mañana es el Día Internacional de la Arepa. Ricardo, ¿por qué se celebra el Día Internacional de la Arepa? Bueno, muchísimas gracias. Mira, la arepa siempre se celebra el segundo sábado de cada septiembre. Entonces, eso se ha institucionalizado ya desde hace aproximadamente 14 años y se dejó así. O sea, fue un grupo de venezolanos que decidieron nombrarlo así. Bueno, y como hay tantos venezolanos en el mundo, no hay nada mejor que una buena excusa para este momento tan importante para nosotros. Y la arepa cada vez es más internacional. Pero muchísimo. La arepa, o sea, es demasiado interesante porque la arepa cada día está conquistando nuevos paladares y de una manera que yo digo muy inteligente, porque en muchos lugares se está poniendo, o sea, rellenamos la arepa con nuestra memoria gustativa, la reina pepiada, ¿qué te puedo decir? La peluda, la rumbera, el queso blanco, pero lo bueno es que ahora la están rellenando con los productos y la memoria gustativa de cada uno de estos países, y eso la hace más internacional y más mágica. Ricardo, ayer lo tuvimos en un espacio del Pitazo que por el newsletter que nosotros tenemos dirigido a la migración que se llama El Guayabo, y ayer lo teníamos, ¿te acuerdas, Ricardo, que estuvimos hablando? Y yo te hice una pregunta ayer sobre untarle a la arepa arequipe, y tú dijiste, correcto, la arepa sirve para todo. Es verdad, porque el arequipe o sea, son sabores, por ejemplo, que en Argentina son bienvenidos y ellos se comen sus alfajores con este producto. ¿Por qué no ponérselo a la arepa? Que al final es un alimento que acepta cualquier sabor dependiendo cómo tú lo sientas. Tú decías también ayer que la arepa es como expresión del venezolano, es como muestra del venezolano, es integradora, nos une y nos representa. Es que es así, mira, la arepa es pasión, la arepa es cariño, la arepa es tu mamá, es tu casa, es tu colegio, son tus fiestas, las rumbas. Al final esta es la arepa para el venezolano. Para el venezolano, como decía ayer, la arepa es como el aire, es lo que respire y es lo que al final cada uno de nosotros, o sea, ¿quién se imagina un venezolano sin comer arepa? Imposible. Yo no me lo imagino, es imposible. Y por eso, mañana, Ricardo, tenemos que celebrar el Día Internacional de la Arepa con una arepa. Bueno, tú sabes que yo lo celebro los 365 días del año. Para mí la arepa es todo el año, pero yo creo, y para muchos venezolanos. O sea, tú el que le preguntas te dice, mira, sí, una arepa me llena no solamente el estómago, sino también el corazón. Bueno, Ricardo, muchas gracias por esta conexión, hablándonos del Día de la Arepa. El arepólogo nos habló del Día Internacional de la Arepa y con esto terminamos la semana, recordándole, bueno, mañana celebren el Día Mundial de la Arepa y Día Internacional de la Arepa. Y nos despedimos y nos veremos acá en este espacio. Hablo para ustedes César Batiz, haciéndole el quite a César Miguel Rondón. Nos veremos el lunes. Hasta luego. Muchísimas gracias, tocayo. Gracias a ustedes por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible
Y ahora, para variar, Barbarita. Pichos.